Ahí sí. Entonces, una vez que se abran las diapos, vemos esta sesión cortina. Ahí debería estar, ¿sí? Entonces, veamos ahora conectivo sangre, que es como para que empiecen a conocer el tejido sanguíneo. La sangre efectivamente se considera también un tejido con función de conectivo, además, pero es solamente una micro previa para cursos que vienen después, que donde ustedes van a ver, incluso tienen un curso específico, y me parece que dos, ¿cierto? Cursos específicos para ver sangre. Así que solamente para que conozcan los elementos celulares, en inmunología también van a hablar, ¿cierto?, de la parte blanca de la sangre, en hematología todo. Así que hay mucho, mucho curso relacionado con esto. Entonces, es bueno que tengan una buena base, que conozcan las células, de dónde vienen, etcétera. Así que esta es nuestra primera aproximación seguramente a la sangre como tejido. ¿Ok? En la imagen, ¿cierto? Tienen muestras de diferentes especies, indicado por el cursor, ¿cierto? Tienen una sangre que no sé qué especie es, pero de mamífero seguro, ¿cierto? Donde tienen los eritrocitos o glóbulos rojos, que estoy indicando, ¿cierto? Por el cursor, y tienen los leucocitos con diferentes expresiones, ¿cierto? Tienen neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, ¿cierto? Y la idea es que reconozcamos, ojalá, cada una de estas células. Y a este otro lado, si se fijan, las células son diferentes. Las células son elípticas, los eritrocitos son elípticos y tienen núcleo. La diferencia del eritrocito, por ejemplo, del mamífero, tienen linfocitos que son parecidos. Fíjense, ahí tienen un linfocito y tienen el otro. Y tienen heterófilos, ¿cierto? Que es la versión eh, aviaria o reptiliana, ¿cierto? Del neutrófilo. En esta imagen, entonces, tienen una sangre que puede ser de ave, reptil o pez, ¿cierto? Las especies que están en una porción más baja en la escala evolutiva, especialmente las que les nombro, aves y reptiles y peces, tienen eritrocitos nucleados. Sí, son súper diferentes, son mucho más grandes, nucleados y elípticos en comparación con una sangre de mamífero, y esa es como una forma de identificarla rápidamente. Ujú. ¿De qué especie? Bueno, habría que ahí conocer un poco más, pero de inmediato uno podría diferenciar una muestra de un mamífero cualquiera, ¿cierto? Con una muestra de un ave o un reptil cualquiera. Ujú. Entonces tienen variaciones según la especie también. Incluso en el tamaño de los eritrocitos también hay variaciones, en los tipos de leucocitos hay algunas variaciones, la abundancia de los leucocitos también tienen variaciones interespecie. ¿Sí? Así que es importante que cuando se trabaje con sangre, saber de qué especie viene para ver contra qué tengo que comparar. No es tan así en la mayoría de los tejidos fundamentales, donde yo puedo ver un conectivo de, no sé, un ave y es requete contra parecido a un conectivo de un mamífero. Anatómicamente son diferentes, pero los tejidos en sí son todos muy parecidos. Probablemente el tejido con mayor variabilidad interespecie es la sangre. ¿Mm? Veamos entonces un poquito de este tejido tan bonito, ¿cierto? ¿Por qué se considera que la sangre es un tejido conectivo? Se considera como tal porque tiene elementos celulares, obviamente, y también tiene una matriz extracelular, ¿cierto? Que en este caso se diferencia de los tejidos conectivos clásicos porque es una matriz líquida, ¿verdad? Entonces son elementos celulares que están siendo distribuidos en una matriz líquida, por eso se considera igualmente un tejido conectivo, aparte de la función propiamente conectiva que tiene entre la médula ósea, entre los vasos sanguíneos y todos los demás órganos, ¿no? La sangre pasa y conecta y trae y lleva, ¿cierto? Es decir, recibe nutrientes, recibe información, recibe oxígeno, recibe un montón de cosas y se la
se las lleva o se las traspasa a todos los demás tejidos, a todos, ¿cierto? Y de vuelta trae, ¿cierto? También trae todos los desechos metabólicos en diferentes procesos, ¿cierto? Ya sea disuelto en la matriz extracelular o adosado a las células como corresponde al dióxido de carbono, por ejemplo, ¿sí? Que es el que sale, eh, o es el resultado del metabolismo respiratorio. Ujú. Los glóbulos rojos traen oxígeno hacia los tejidos y se llevan dióxido de carbono para su eliminación mediante el proceso de hematosis, ¿cierto? A nivel pulmonar, por ejemplo. ¿De qué se compone la sangre? ¿Cierto? Decíamos que tiene dos elementos fundamentales, uno que son los elementos celulares, los elementos formes, ¿cierto? Y también sus derivados, menciono eso porque hay elementos en la sangre que no son células propiamente, sino que son fragmentos celulares, que son las plaquetas. Las plaquetas no son células como tal, sí, sino que son fragmentos originados del citoplasma de una célula particular, que eso vamos a estar hablando también en su origen. Ujú. En los elementos formes, como clasificación más sencilla, ¿cierto? Tienen los eritrocitos, que son las células rojas, ¿cierto? Y tienen los leucocitos, que son todos los antiguamente, ¿cierto? Llamados glóbulos blancos, y que cada uno tiene diferente origen, cada uno tiene diferente función y clasificación, y eso también lo vamos a estar hablando durante la sesión. Ahora, todas estas células tienen un origen común, que es una célula madre o stem cell hemopoyética, ¿cierto? Cuando me refiero al origen de la sangre, eso se le denomina hemopoiesis. Ajá. Poiesis es síntesis. La síntesis de la sangre o de los nuevos elementos sanguíneos se denomina hemopoiesis. Y todas las células sanguíneas de todas las líneas vienen de una célula madre hemopoyética o stem cell. Sí, que durante la vida embrionaria viene de el saco vitelino, ¿cierto? Y que posteriormente coloniza órganos que tienen esta capacidad hemopoyética, que serán hígado, vaso y médula ósea. Ujú. Estamos hablando de mamíferos en general. ¿Sí? Durante la vida más temprana, la vida fetal y la vida más temprana, hígado y vaso retienen un potencial hemopoyético y va disminuyendo drásticamente conforme avanza la edad del individuo y al nacer prácticamente el hígado prácticamente no tiene capacidad hemopoyética en condiciones normales y el vaso retiene una pequeña cantidad o capacidad hemopoyética. El principal órgano hemopoyético del adulto, del recién nacido para adelante, ¿cierto? Corresponde a la médula ósea. ¿No? Allí es donde ocurre entonces esta colonización de estas stem cells por parte de las células originadas del saco vitelino y que posteriormente se van a ir diferenciando a un u otro elemento de las células sanguíneas según necesidad. Ujú. Según necesidad de recambio o según respuesta a alguna patología o alguna alteración. La sangre es un tejido súper reactivo y su composición puede ir variando dependiendo de distintas necesidades. ¿Sí? Si se requiere células inflamatorias, por ejemplo, como respuesta inmune, si se requiere reposición de eritrocitos por algún grado de anemia o algún grado de pérdida, si se requiere mayor síntesis de plaquetas frente a algún defecto, ¿cierto? En vasos sanguíneos, por ejemplo, algún sangrado. Entonces, un tejido que a diferencia de los demás, que tienen cambios, obviamente, pueden tener cambios, pero la sangre probablemente es el tejido más reactivo de todos. ¿Sí? Muy rápidamente empieza a repoblar o a aumentar la cantidad de células dependiendo de la necesidad. Eso es lo que van a estar hablando en los cursos de inmunología probablemente el próximo año y de hematología más avanzado, creo que en cuarto hematología. ¿Mm? Y la matriz extracelular, que a diferencia de todos los otros tejidos, como decía, es líquida, fluida, ¿cierto? Pero probablemente la más compleja. Si piensan ustedes los exámenes de sangre que seguramente le han hecho a sus mascotas, o se han mandado a hacer ustedes o alguien conocido, ¿cierto? Le entregan un perfil bioquímico que es el estudio básicamente de proteínas y diferentes moléculas, nutrientes, ¿cierto? Que están disueltos en la matriz de la sangre, en el
suero sanguíneo, en este caso. ¿Sí? Entonces, esta matriz extracelular es rica en una gran cantidad de proteína, moléculas, nutrientes, gases, etcétera, que vamos a ver más adelante. Ujú. Entonces tiene una composición mucho más compleja tal vez que lo que hemos estado hablando de el tejido conectivo propiamente tal, o el cartílago hialino, o lo que veremos en hueso, por ejemplo. Ujú. Esta matriz extracelular fluida con todas sus proteínas, ¿cierto? Se denomina plasma. Y de allí es de donde se hacen entonces los perfiles bioquímicos, ¿cierto? Son análisis de elementos y proteínas y minerales, nutrientes fundamentales. Pero se pueden hacer un montón de pruebas de bioquímica. Después, en el curso de hematología van a aprender muchísimo más de aquello. Ahí está un poco lo que le hablaba de la variación de las especies. Las especies pueden tener mayor o menor porcentaje de eritrocitos y pueden tener también variaciones súper importantes en el tamaño de los eritrocitos en forma normal. Estamos hablando de valores normales, ¿sí? Un parámetro, que lo vamos a ver también en la diapo siguiente, que te permite estimar la cantidad de elementos formes de la sangre, básicamente es el hematocrito. ¿Sí? El hematocrito es el porcentaje de elementos formes de la sangre. Ujú. Igualmente incluye el leucocito, ¿eh? Es el porcentaje entonces de la muestra, que corresponde a elementos celulares. ¿Sí? Eso se denomina hematocrito. Y el hematocrito, por ejemplo, tiene variaciones normales, si se fijan. Puede ir de 32 a 48% en un equino, en un gato, ¿cierto? De 24 a 45%, y puede ir Profe, variando según disculpe, la especie. ¿Sí? ¿me puede repetir lo que era el hematocrito como su definición? Sí, el porcentaje de elementos formes de la sangre. ¿A qué porcentaje, por ejemplo, equivaldría los elementos celulares en un ml de sangre, por ejemplo? Enseguida tengo un mono que te muestra cómo se hace la medición. A lo mejor le aclara un poco más. Pero es el porcentaje de elementos formes en una muestra. ¿Sí? Tienen también variación en la concentración de hemoglobina, que es la proteína fundamental que está en los eritrocitos, ¿verdad? Y que es la que es encargada de captar el oxígeno y transportarlo a los tejidos y de recibir, ¿cierto?, el dióxido de carbono para su eliminación. Y eso se da porque la hemoglobina es una proteína que tiene un hierro reducido, ¿cierto? Una molécula de hierro reducido en su estructura, y esa es la que es capaz de oxidarse y de captar oxígeno. Ujú. Entonces, el principal mineral asociado, ¿cierto?, a este proceso de captación de oxígeno y o de reacción de óxido de reducción propiamente dicho, es el hierro de la hemoglobina. Ujú. Es un anillo de proteína con un centro que se llama grupo M y que tiene asociado un hierro. Lo que quería que vieran es que hay algunos parámetros hematológicos que te permiten entender algunas cosas. Por ejemplo, que los eritrocitos tienen tamaños diferentes y eso va a influenciar también el porcentaje de hematocrito que tenga esa especie. Por ejemplo, el parámetro que te permite para medir las células, después van a ver cómo se calcula esto, ¿cierto? Es el BCM. Se llama volumen corpuscular medio, BCM. Entonces, mientras mayor es el BCM, mayor es el tamaño de una célula. ¿Cierto? Entonces, fíjense que hay especies que son recontra jodidas para trabajar, molestas, que son los felinos, por ejemplo, para variar, ¿cierto? Que tienen un BCM chico, comparado con un canino, por ejemplo. ¿Se fijan que va de 39 a 55 femtolitros? Es súper chico. Entonces, como el eritrocito del gato es chico y de otras especies son peor, mucho más chicas, las máquinas o los equipos que se usan para contar sangre no te los detectan. Los consideran que son cualquier otra cosa. Entonces, los felinos
hay que trabajarlo aparte, hay que hacer conteos muchas veces manuales, a veces los equipos no te funcionan. Y peor todavía, especies como, mira, ovinos, caprinos y bovinos. El eritrocito más chico, por lo menos en esta tabla, es el del caprino, por lejos, muy chiquitito. Por eso pueden tener un hematocrito alto, un gran porcentaje de elementos celulares, porque las células son recontra chicas, po. Entonces, cuando te llega al laboratorio un caprino, por ejemplo, tienes que contarlo a mano, no hay equipo automático que sea capaz de contar eritrocitos tan chicos. Los confunde que fueran plaquetas o cualquier otra cosa y el conteo automático no funciona. Ujú. El mensaje es entonces conocer la especie en la que uno trabaja, si te da esos resultados, saber por qué. Ujú. Así que tengan ahí presente la tablita en general. Una cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, es la cantidad de eritrocitos que tienen los caprinos, por ejemplo. Fíjense que son los que tienen más. ¿Por qué? Porque son chicos. Entonces, para tener un hematocrito relativamente parecido, si se fijan, son todos medios parecidos los hematocritos. ¿Cómo lo hago si las células son tan chicas? Tengo que tener muchísimas. Entonces, eso se ve en el conteo de eritrocitos por millón, por ejemplo. Y lo llamativo, si se fijan, incluso el hematocrito de un hombre es diferente al hematocrito de una mujer. Las mujeres tienen hematocrito más bajo, ¿sí? Y eso, bueno, puede ir variando, obviamente, pero eso viene dado porque la testosterona acelera la eritropoyesis o la generación de eritrocitos, por ejemplo. Ujú. Y tienen eritrocitos tal vez los más grandes de la tabla, fíjense, entre 83 y 97 de BCM, el eritrocito más grande. Por lo tanto, cuando yo las cuento cuánta cantidad hay por ml, son los que menos tienen. ¿Por qué? Porque las células son muy grandes, no necesito una gran cantidad de células. ¿Sí? Esas son algunas cosas que se pueden desprender de esta tablita y que, insisto, esta va a ser tal vez la primera tabla que verán en el curso de hematología y después van a volverse locos hablando de sangre. ¿Sí? El otro parámetro que está ahí importante es el CHCM, concentración de hemoglobina corpuscular media, que mide la cantidad de hemoglobina que tienen los eritrocitos y ahí está la cosa. Fíjense que son casi todas iguales. Ujú. Entonces, o se compensa por el tamaño del eritrocito o se compensa por el número total de eritrocitos, por BCM o por la cantidad de eritrocitos por ml. Ujú. Insisto, si van a trabajar en eso después, ojalá tener claridad que no todas las especies son iguales, y eso es un mensaje fundamental. Y que algunas no te van a dar nunca resultados automáticos, no tienes ni una opción más que trabajar a mano. Y ahí van a ver lo simpático que es hacer hematología a mano. Y ahí está lo que me estaban preguntando antes, ¿cierto? Tienen tienen en la imagen, ¿verdad? Un tubo que seguramente lo han ocupado ustedes antes, que se llama tubo capilar o tubo de microhematocrito, ¿cierto? Y ahí tienen en la imagen cómo se calcula el hematocrito, ¿cierto? Ese tubo se le se introduce dentro de un tubo con sangre con anticoagulante, para que no se me coagule adentro, ¿cierto? Para que pueda separarlo, como lo ven ahí. Y esa separación se hace por centrifugación, ¿sí? Hay centrífugas especializadas para eso que se llaman centrífugas de microhematocrito y que te separan la sangre como la ven allí, ¿cierto? En la porción de más abajo, ¿cierto? Tienen la porción roja que corresponde al hematocrito, una línea blanca muy delgadita que está entre las dos fases que a lo mejor no se nota, yo la veo por lo menos, que corresponde a los leucocitos, están ahí, y arriba el suero separado. Entonces, ¿qué es lo que se hace, ¿cierto? Se mide con regla y se calcula qué porcentaje es esa línea roja que corresponde a los eritrocitos de la muestra total. Al ojo por ciento, díganme ustedes, ahí tienen un hematocrito como del 50% aproximadamente, ¿no? ¿Algo así? Tal vez no estoy exacto, pero eh, es casi 50%. ¿Cierto? ¿Se entiende el concepto ahí? Este paciente entonces tiene un hematocrito de 50, más o menos, ¿no? 48, 50. Ujú. Entonces el 50% de esa muestra
corresponde a elementos formes. Y por otro lado tienen el plasma, que es el líquido, ¿cierto?, que está arriba de la muestra, que es representado por un 90% de agua, y tiene un montón de cosas en solución, como por ejemplo abundantes proteínas, proteínas con distintas funcionalidades. Por ejemplo, tienen las proteínas asociadas a los factores de coagulación, que si les mostrara una tabla de todos los factores asociados a la coagulación, es bien terrible porque son muchísimas cantidades de moléculas que interactúan entre sí, ¿cierto? Entonces son muchos factores con enzimas, con un montón de moléculas asociadas a la coagulación. Son 20 o más. Ujú. Tiene otras proteínas que también relacionadas con la coagulación, como es el fibrinógeno, que no sé si se han fijado de repente, si ustedes se cortan un dedo o algo, ni Dios quiera, pero tienen alguna lesión cutánea, ¿cierto? Se forma la costra, y en los bordes de la costra se deposita un material más claro, ¿cierto? Eso es fibrinógeno, ¿sí? O fibrina en ese caso. El fibrinógeno es una proteína que está inactiva, ¿cierto?, en la sangre mientras no se active la coagulación. Si la coagulación se activa por una vía súper larga, va a hacer que este fibrinógeno lo va a cortar y lo va a convertir en una proteína que se llama fibrina, y que esa se deposita en la superficie de los coágulos para estabilizarlo. Ujú. Ahí tienen una proteína sanguínea, por ejemplo. Tienen otra que es fundamental, que se llama albúmina. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Buenas. Consulta, cuando hace la separación de la sangre, ¿siempre se va a separar de ese mismo orden? Hemolocito, o sea, hemolocrito, ¿cómo es la palabra? Hematocrito. Hematocrito, electrocito y suero. Sí, hematocrito, leucocito y suero. Siempre va a ser Siempre sí, en ese orden. siempre. Ah, ya, Eso es por peso, porque los eritrocitos son más pesados. Entonces sedimentan al fondo. ya, ok. Ujú. Arribita los Gracias. leucocitos y arriba el suero. Ujú. Tienen otras proteínas, entonces, como la albúmina, les decía, la albúmina es fundamental. Es una proteína producida por el hígado, y que lo que hace básicamente tiene una carga eléctrica que permite mantener el líquido que va en los vasos sanguíneos, mantenerlo en el interior de los vasos sanguíneos, que no se salga de allí. Sí, van a ver después en patología que si la albúmina disminuye, el líquido tiende a salir de los vasos sanguíneos y se empieza a acumular en las cavidades. Se acumula en el abdomen, se acumula en el subcutáneo, se acumula en el pericardio, en el tórax, ¿sí? Entonces la albúmina mantiene lo que se llama presión oncótica, que mantiene el líquido entre los vasos, por ejemplo. Y es producida por el hígado, y también es un elemento que se evalúa en el perfil bioquímico regularmente. Ujú. Estoy dando ejemplos nada. Otro elemento que se evalúa en los perfiles bioquímicos regularmente son las globulinas, que son también una serie grande de proteínas, pero cuyo principal representante son las gamma globulinas, que son los anticuerpos, básicamente. Sí, y tienen otras proteínas que también están en el plasma, ¿cierto? Las anticuerpos, que son producidos por los linfocitos, especialmente, ¿cierto?, las células plasmáticas en realidad, que son linfocitos B activados, que tienen la capacidad de reconocer antígenos, neutralizar antígenos, estimular el complemento por la vía clásica, estimular la inflamación, etcétera. Están relacionados con la respuesta inmune. Ujú. Tienen otros elementos, bueno, acabo de mencionarlo, como el complemento, que también son cascadas proteicas, son muchas proteínas con muchas enzimas asociadas, que lo que van a hacer fundamentalmente es depositarse en la superficie de agentes extraños como bacterias, por ejemplo, y destruirlos. Súper resumidamente. Ujú. El complemento no se mide regularmente en los perfiles bioquímicos, pero podría eventualmente medirse. También se hace, pero en medicina humana. Ujú. Lipoproteínas también están disueltas en la sangre y también son regularmente evaluadas en los perfiles bioquímicos, lo que se llama perfil lipídico. ¿Sí? A lo mejor lo han escuchado, se lo han hecho tal vez ya a esta altura de la vida, ¿cierto?
que corresponden, por ejemplo, a la medición de HDL, LDL, VLDL, ¿cierto? Lipoproteínas de densidades variables, ¿sí? La forma que tiene el organismo, por ejemplo, el hígado, ¿cierto? De sacar la grasa de los tejidos es hacerlo mediante la unión a proteína. Ujú. Por eso se encuentran circulando en sangre, ¿sí? Si no existiera ese mecanismo de unir proteínas con grasa y sacarla y hacerla circular, todos los tejidos estarían infiltrados de grasa. ¿Sí? Por ejemplo, me estoy adelantando de muchas cosas, pero les sirve. ¿Saben? No, no sé si saben que si los gatos no comen dentro de un plazo rápido, si se llevan unos días sin comer, empiezan a acumular grasa en el hígado, por ejemplo. Pues lo mismo pasa con los hurones. Peor todavía, los hurones si no comen en un día hacen un hígado graso increíble. Y eso es porque no están adquiriendo proteínas para sacar la grasa del hígado. Entonces se acumula como loco. ¿Sí? Esa es la función que tienen las lipoproteínas en circulación. Ujú. Y son obviamente reflejo del metabolismo lipídico, de la alimentación, del estado del hígado, de alguna enfermedad metabólica, por ejemplo. ¿Sí? Solo ejemplos. Los electrolitos también están circulando en la sangre, que corresponden a sodio, cloro y potasio, ¿cierto? Y van a ver en fisiología seguramente que esos elementos tienen que estar en un balance bastante perfecto, bien equilibrado, ¿cierto? Si no, se van a estar produciendo diversas alteraciones. Como en la forma de medirlo, entonces en vía suero sanguíneo, digamos. También están allí. Ujú. Las hormonas, obviamente, están allí. Si se han hecho pruebas hormonales, ¿qué le hacen? Les toman sangre, ¿no? Se obtiene de muestra entonces de plasma también, o de suero en realidad, ¿cierto? La hormona. Todas, todas las hormonas están circulando en sangre. Imagínense la cantidad de proteínas que llevamos. Los compuestos nitrogenados no proteicos también circulan por la sangre y que corresponden a desechos, resultado de metabolismo proteico, del metabolismo muscular, por ejemplo, ¿sí? Que corresponden fundamentalmente a dos, uno que se llama nitrógeno ureico sanguíneo, NUS, o BUN, a lo mejor lo van a ver en inglés, ¿cierto? Blood Urea Nitrogen. O también tienen otro que se llama creatinina. Eso también se mide regularmente en los perfiles bioquímicos. Y lo que demuestran, ¿cierto? Es la función renal, porque estos compuestos nitrogenados no proteicos son eliminados por los riñones. Entonces, el NUS es formado en el hígado, por ejemplo, y debe ser excretado en los riñones. Si los riñones están bien, nosotros tenemos, obviamente, algún grado de presencia de estos compuestos nitrogenados. Pero si los riñones no están funcionando bien, se empiezan a acumular y son tóxicos, son desechos, ¿sí? Entonces, por eso se miden en los perfiles bioquímicos y están disueltos en el plasma también. Gases sanguíneos, ¿cierto? Dióxido de carbono, oxígeno. Obviamente están ahí también. Y diversos nutrientes, que también se pueden evaluar, ¿cierto? En forma sencilla, como son proteínas totales, glucosa, colesterol, fósforo, calcio. Todo eso se puede medir regularmente en los perfiles bioquímicos también y todo ello está en sangre. Cierto calcio y fósforo proviene del metabolismo óseo, regulado vía hormonal, la glucosa igualmente, ¿cierto? Viene regulado por vía hormonal, obviamente viene de la alimentación, viene del metabolismo energético, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad, puede venir también de la glicólisis, o sea, de la glicogenólisis, perdón, ¿cierto? De las reservas de glicógeno, etcétera. Y eso puede ser medido también a nivel sanguíneo. Ujú. El colesterol viene de la alimentación, los triglicéridos igualmente y así. Tienen entonces una gran cantidad de cosas en la matriz extracelular sanguínea. Por eso les decía que es súper compleja. Ujú. En simple, entonces el origen de la sangre, como les decía, se denomina hemopoiesis. La sangre, entonces, todas las células sanguíneas provienen de una célula precursora
inicial, ¿cierto? Que coloniza los órganos hemopoyéticos durante la vida fetal, ya lo habíamos dicho, que se llama célula troncal hemopoyética o stem cell hemopoyética, ¿sí? Que esa célula es totipotencial, se puede diferenciar a cualquier tipo de célula sanguínea. A nivel de la médula ósea o en cualquier órgano hemopoyético, ¿cierto? Lo que ocurre es que las células de la médula ósea, ¿cierto? Unas células que se llaman reticulares, células del estroma, las células de los vasos sanguíneos, las propias células hemopoyéticas, entre todas esas células se mandan señales, se mandan moléculas. Hay un ambiente ahí en la médula, en el órgano hemopoyético, que se llama medio ambiente inductor. Entonces estas células troncales hemopoyéticas ahí van recibiendo señales y van a ver o van a entender, ¿cierto?, a qué tienen que diferenciarse, en qué estado tienen que terminar. Cuando empiezan a recibir las primeras señales, se convierten en células multipotenciales. Pueden diferenciarse a algunos o varios grupos sanguíneos, pero no a cualquier cosa. ¿Sí? En ese estado se les denomina células comisionadas. No sé si está bien traducido, pero viene del inglés committed, ¿cierto? Que como cuando uno está comprometido, eso es committed, ¿sí? Entonces son células multipotenciales que ya están comprometidas con diferenciarse a algún linaje u otro. Pueden diferenciarse, por ejemplo, a progenitores linfoides, que luego van a ir madurando hasta que se convierten en linfocitos B o T, dependiendo de dónde estén o dependiendo del ambiente o la necesidad. Pueden diferenciarse también a células progenitoras mieloides, que esos son los dos tipos de líneas, linfoides y mieloides. Y es súper fácil acordarse porque linfoide da origen a linfocitos y mieloides a todo el resto. Estos precursores mieloides, ¿cierto? Comisionados, se van a poder diferenciar a megacariocitos, por ejemplo, eritrocitos, leucocitos de todo tipo. Ujú. Entonces, eso es en súper reducido. Viene dado entonces por señales moleculares, hormonas, contactos celulares que van diciendo, por ejemplo, si un paciente tiene anemia, la médula de inmediato empieza a producir más eritrocitos y deja de producir leucocitos. No es raro encontrarse en los pacientes anémicos con variaciones leucocitarias también, porque la médula dice, no, necesito eritrocitos, entonces me voy a producir eritrocitos. Los leucocitos ahí vemos después, ¿sí? Y eso viene dado entonces por esas interacciones celulares del medio ambiente inductor y relaciones moleculares también especialmente. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta con Sí. respecto a los mastocitos. Ajá. ¿Esos están como de forma natural en el organismo o solamente se presentan cuando hay inflamación o enfermedad de por medio? Lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Los mastocitos son residentes del tejido conectivo, viven ahí, Ya. siempre están. ¿Se relacionan con la histamina o Sí, no? Ya, absolutamente. Vamos a hablar ahora de basófilo y mastocito. También lo ya, hablamos en la sesión anterior, si mal no me falla, pero volveremos, ya, gracias. ¿sí? Así que atención que vamos a hablar de eso. Primero, obviamente, los all star de la sangre, ¿cierto? Los eritrocitos, nuestras células estrella, ¿no? Son células súper particulares, ¿cierto? Porque también rompen con ciertos paradigmas, especialmente si consideramos las células de los mamíferos. Los eritrocitos mamíferos son como los tienen en la imagen. Son células bicóncavas, no son completamente redondas, sino que tienen concavidad. Son discos bicóncavos sin núcleo. La célula eritrocitaria madura no tiene núcleo, pero esas cavidades que tienen son los espacios donde estaba el núcleo, básicamente. ¿Sí? Entonces, un precursor eritrocitario, es decir, una célula más indiferenciada, en el inicio, cuando se empieza a producir un eritrocito, tiene núcleo. ¿Sí? Lo van perdiendo en el tiempo. Y cuando la célula está completamente madura, se queda sin núcleo. ¿Sí? El eritrocito entonces tiene esa morfología particular. Es una célula muy adaptada a transportar oxígeno, ¿cierto? Ya les comentaba por qué, asociada a esta hemoglobina, que es la que le da el color rojo a la célula por lo demás.
asociado al hierro. El hierro es rojo, ¿no? Y es capaz de retirar dióxido de carbono de los tejidos. Y esa función entonces viene dada por la proteína llamada hemoglobina y especialmente por el hierro del grupo M, ¿sí? La morfología es variable según la especie, algo habíamos hablado anteriormente. El eritrocito del mamífero es ese clásico que está ahí, disco, bicóncavo, anucleado, mientras que en aves, reptiles y peces, los eritrocitos son elípticos, muy grandes por lo demás, y nucleados, ¿sí? Tienen núcleo. Lo que tienen es una gran gracia, que tienen flexibilidad otorgada por proteínas del citoesqueleto. Porque los eritrocitos, por ejemplo, son capaces de pasar por espacios que son más chicos que ellos mismos. Como los capilares, por ejemplo. El lumen de un capilar es más chico que el volumen de un eritrocito. La única manera de que pueda pasar por ahí es que es como un gato, como un hurón, ultra flexible. Y eso ocurre. El eritrocito es deformable. Puede meterse ahí entre la presión sanguínea y el lumen del capilar. Es capaz de deformarse y meterse al capilar y pasar igual. Y eso viene dado entonces por moléculas de actina, por ejemplo, en su citoesqueleto. Si fueran rígidos, de hecho, cuando los eritrocitos tienen mayor rigidez, se destruyen. Empiezan a romperse, empiezan a chocar con los capilares y se rompen. Y eso obviamente te puede terminar dañando muchísimo a un paciente. Se pueden observar en la sangre eritrocitos inmaduros en muy bajo porcentaje, que van a terminar su maduración en circulación. En la mayoría de los casos, los eritrocitos terminan su maduración en la médula y salen listos. Pero algunos por ahí salen un poquito inmaduros, es como la vida misma, ¿no? Algunos salen un poco inmaduros a la vida, pero son los menos, ¿cierto? ¿Cómo se estudia esto? También es otro cambio en el paradigma, de que esto no se procesa como lo hemos visto antes, ¿cierto? Con la histología convencional, sino que esto es mucho más sencillo, más rápido, por suerte, ¿no? Pregunta, ¿han hecho frotis sanguíneos? ¿Hicieron extendido y miraron sangre alguna vez? Sí, ¿Lo hicieron? Pregunta, ¿los tiñeron o no? ¿O No, miraron profe, así nomás? solo lo vimos así No, nomás y solo así. le tiramos agua. No, si le Hicimos tiraron pruebas agua, las de, destruyeron, digamos. claro, Sí. hicimos varias pruebas de justamente de tipos de soluciones. Correcto, entiendo. Sí, como te digo, si les pusiste agua de llave, se reventaron. Pues ese era el experimento, me imagino, ¿cierto? Claramente, vimos que se lisaran y otras que se Exacto, fueran más, se arrugaban. exacto. Se crenan, ¿cierto? O explotan. Depende ahí de lo que. Nación exacto, esa era la Claro, palabra. si tienen una solución hipertónica, hipotónica. Vale. Pero miraron sangre. Entonces ya reconocieron el eritrocito, incluso vieron cosas patológicas. Qué bien. La sangre entonces se estudia de esa manera, ¿cierto? Lo que se hace es tomar una pequeña gota con uno de los tubos capilares que les mostré de hematocrito. Se pone esa pequeñísima gota en un portaobjeto, ¿cierto? En estos vidrios que seguramente los vieron, y se extiende, se estira, ¿sí? Para que quede una monocapa de célula, como la ven en la imagen, ¿cierto? Pero para estudiarla, además se tiñen. Fíjense que los leucocitos tienen el núcleo azul, eso no es lo natural, ¿verdad? Esas muestras están teñidas, ¿sí? Con un colorante que se llama Giemsa, 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 ¿sí? Que es un colorante, o hay otros, ¿no? Pero yo ocupo principalmente Giemsa. Hay otro que se llama Panóptico Rápido, pero que son todos colorantes de la misma familia, que básicamente tienen un colorante rojo, que es eosina justamente, y tienen este colorante azul, que es el que varía, ¿sí? Pero normalmente el Giemsa ocupa un azul de metileno modificado. Eso es entonces eosina, una solución de eosina y azul de metileno modificado, que se llama nuevo azul de metileno, de hecho. ¿Sí? Entonces, los eritrocitos se van a teñir rojos con la eosina
porque es pura proteína, pura hemoglobina, ¿verdad? Y los núcleos se van a teñir azules con el nuevo azul de metileno y los gránulos de los leucocitos ahí irán variando. ¿Sí? En la imagen tienen un frotis normal, ¿cierto? Y ahí, como dice, es sangre de mamífero. Acá tienen los eritrocitos, ¿cierto? Y si se fijan, cuando uno lo mira, el eritrocito tiene un centro pálido, ¿se nota? Incluso se nota mucho mejor aquí, ¿no? Cuando tiene más aumento. Eso corresponde a la concavidad, ¿cierto? Ese espacio blanco, entre comillas, es la concavidad del disco. Ujú. Aquí tienen también unos puntitos, literalmente, ¿cierto? Entre los eritrocitos que son basófilos. Aquí se ocupa igualmente eosinófilo y basófilo como terminología, ¿sí? Son basófilos y que corresponden a las plaquetas. Así de chicas son, en comparación con los eritrocitos. Ahí tienen plaquetas también. Y en este lado, ¿cierto? Tienen 4 leucocitos que tienen su núcleo multilobulado. De hecho, se les llama polimorfonucleares por la forma que tienen, ¿cierto? Eso en ese caso, a este aumento, no estoy seguro, pero a este aumento me parece que son neutrófilos, que es el leucocito más abundante en la mayoría de los mamíferos, no todos, pero los rumiantes, por ejemplo, no. Pero en los perros y los gatos sí. En los humanos me parece que igual. Ujú. Neutrófilos. Igualmente vamos a ir hablando de todos los elementos celulares enseguida. Y aquí tienen entonces lo que les mencionaba, el centro pálido, que se corresponde a la concavidad del eritrocito. ¿Mm? Entonces así se estudian, se miran, se toma la gota, se extiende, a eso se le llama frotis, ¿cierto? De hecho, eso dice ahí, ¿cierto? Frotis sanguíneo normal o extendido sanguíneo normal. Y se tiñe con un protocolo de tiempo variable dependiendo del colorante. El panóptico rápido se demoran 20 segundos, el lienzo se demora 8 minutos, 10 minutos, depende de lo que ocupen. Yo estoy acostumbrado a ocupar GIEMS, así que me demora un poco más, pero quedan bien. Se tiñen, se secan, se pone un cubreobjeto encima, nunca se miran así nomás, y se miran al microscopio. Ujú. Y van a ir viendo las características de las células. Si uno no supiera y le pasan un frote y ve esto, es bastante terrible. Yo la primera vez que vi uno, yo quedé bastante impresionado. Primero por el tamaño de la célula, esto es un poco más grande el aumento, obviamente, pero por la forma que tienen los eritrocitos. Cuando yo no lo conocía esto, jamás se me ocurrió que era sangre, digamos. ¿Sí? Lo que tienen ahí es sangre de ave. ¿Cierto? Estas células elípticas nucleadas, entonces, dijimos que son los eritrocitos. Y tienen un BCM que a veces supera el 1000, comparado, ¿cierto?, con el 60, 70 de un perro. En tamaño, imagínense, si estas cuestiones son gigantescamente grandes. Por lo tanto, el conteo de eritrocitos por millón en la ave es extremadamente bajo. Tienen de cientos de miles nomás. No alcanzan a tener un millón. Porque las células son muy grandes. Así tienen igual hematocrito a veces de 50 y más. Depende del ave. Y al medio entonces tienen un leucocito que tiene un citoplasma amplio. Si se fijan, tiene un citoplasma vacuolado, tiene espacios vaculares, ¿cierto? Más clarito y un núcleo en forma de herradura, de una cosa así, como un maní, una cosa así, ¿cierto? Que corresponde a un monocito. Ujú. Para que vayamos afinando la vista. Obviamente vamos a ir hablando de cada elemento celular. Ujú. Entonces ahí tienen la comparativa de una muestra de ave con una muestra de mamífero. Nada que ver. Ahora, siempre hay algún especial, pues, ¿cierto? Tenemos mamíferos que tienen eritrocitos también elipsoides, con esta misma morfología, pero sin núcleo. ¿Cierto? Si alguien se quiere dar el tiempo, busquen lo que no son, pero son unos rumiantes nortinos que tienen esa morfología. Si alguien lo tiene ahí, lo pone en el chat o lo dice. Son anucleados, sí, pero son elipsoides. En la imagen tenemos eritrocitos inmaduros, los que están indicados, ¿cierto?, por las flechas. Primero que nada, si se fijan, son mucho más grandes.
Las células inmaduras en general, en casi todas las células, son más grandes que las maduras. Ujú. Y lo otro, no sé si se nota mucho, yo lo veo bien por lo menos, es que estas células, aparte de ser más grandes, son más basófilas, son más moradas, ¿verdad? Esas células se pueden encontrar en pequeño número en frotis normales también, es por si vemos y les salen por ahí, ¿sí? Se les denomina policromatófilos, policromatófilos, ¿sí? Si uno le hiciera una tinción especial a estas células policromatófilas, va a ver que adquieren este aspecto, ¿cierto? Azulito y como con una red en el interior. Esa red corresponde a retención de retículo endoplásmico rugoso, que el eritrocito maduro no lo tiene, ¿sí? Se desprende del organelo en general, porque no va a sintetizar más cosas, ¿cierto? De hecho, el eritrocito, no me recuerdo si definitivamente no tiene mitocondrias o tiene muy poquita. No puede consumir el oxígeno que tiene que transportar, digamos, ¿sí? Entonces entiendo que hace otro tipo de metabolismo para obtener la energía. Lo que tienen abajo es una tinción, ¿cierto? Que se llama azul de cresil brillante y es para teñir esa estructura, retículo endoplásmico rugoso, en los frescos. Eso se hace con la sangre viva. Es un colorante vital, así se llama. ¿Sí? Entonces yo incubo la sangre fresca con este colorante por 5 minutos y después hago el extendido y me quedan así. Eso se llaman reticulocitos y son células inmaduras que están en pequeñísimo porcentaje en muestras normales y que están en altos porcentajes en pacientes con anemia, cuando la médula ósea es capaz de ir reponiendo rápidamente células en el caso de esta anemia. Todas las células maduras son más grandes siempre. Y eso es porque están sintetizando mayor cantidad de componentes. Sí, porque de hecho tienen retículo todavía, entonces son más grandes. Una vez que pierden el retículo, obviamente se van a achicar. Van a perder mitocondria y se van a achicar. Cuando tienen núcleo son más grandes. Si expulsan el núcleo, se achican. ¿Cierto? Entonces, pero eso ocurre en todas las células del organismo. Las células fetales, ¿cierto? Embrionarias son todas más grandes que las células maduras. Y eso es porque están dividiéndose rápidamente, sintetizando gran cantidad de cosas. Entonces, estas células grandes dan origen a una población mayor de células, pero todas más chicas, obviamente. ¿Sí? Eso es un fenómeno habitual. ¿Vale? Encontraron quién tenía el eritrocito elíptico, ¿no? Voy a buscarlo aquí para estar seguro, ¿cierto? Porque para mí son las llamas y las alpacas, ¿cierto? Alpaca eritrocyte. Ahí está, ¿cierto? Los camélidos, ¿cierto? Sudamericanos tienen el eritrocito elípticos anucleados, ¿sí? Que parecen como una lagrimita. Y ahora veamos leucocitos, ¿sí? Los leucocitos, les decía yo que se originan de la stem cell hemopoietica. Y hay dos variedades sencillas de leucocitos, los que tienen gránulos y los que no. Y no puede haber una manera más sencilla de llamarlo que granulocitos, aquellos que tienen gránulos, y agranulocitos todos los demás. ¿Cierto? Las células granulocíticas son neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos, ¿cierto? Y todas las demás son agranulocitos, como son los megacariocitos, macrófagos, monocitos, linfocitos, células plasmáticas, osteoclastos, toda la otra línea. Entonces las granulocíticas, todos los filos, ¿cierto? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los mastocitos. ¿Vale? Los leucocitos en general están asociados con la respuesta inmune, tanto la respuesta inmune más primitiva, ¿cierto? Donde las células inespecíficamente van a atacar a algún agente, como también la respuesta inmune
adquirida, ¿cierto? Donde se van a generar respuestas más específicas, con producción de anticuerpos, con reconocimiento específico, ¿cierto? De los agentes, como ocurre especialmente con la respuesta asociada a linfocitos B o la respuesta citotóxica que se produce con los linfocitos T. Eso es más específico. Mientras que la respuesta inicial, neutrofílica, macrofágica, es respuesta inmune innata, así se llama. Cada célula tiene una función específica, eso es lo que vamos a ver ahora, y además tienen ahí, permítanme un segundo, tienen la morfología, ¿sí? Entonces es importante que sepamos para qué sirve cada una, y si las vemos, tanto en tejido, porque esto igualmente se puede ver en tejido de estas células, ¿cierto? O especialmente en sangre, que es el mejor método de estudiarlo en frotis. Primero veamos las más abundantes que corresponden al neutrófilo. Es el leucocito más abundante en muchos mamíferos, pero no en todos. Perro y gato, y el neutrófilo es la célula más abundante. No así, por ejemplo, en los bovinos. ¿Sí? En los bovinos, el leucocito más abundante es el linfocito. Y en los rumiantes en general. Me parece que en el equino igual, pero estaría mintiendo. Pero creo que la proporción es mucho más cercana. ¿Sí? Mientras que en perro y gato la proporción es bastante el doble de neutrófilos comparado con los linfocitos. El neutrófilo se llama así, ¿cierto? Filos es de filia, ¿cierto? De afinidad. Y neutro es que no tiene una afinidad, ¿cierto? Por cualquier cosa. Entonces tiene gránulos que se tiñen pobremente o no se notan. Por eso se denominan neutrófilos, porque los gránulos no se tiñen ni con la eosina, ni con el nuevo azul de metileno. Pero se ven. Si los miran con cariño, igual se ven. ¿Sí? A eso se denomina gránulos neutrofílicos. ¿Sí? Son granulocitos, obviamente. Tienen núcleos multilobulados. ¿Sí? Por eso se les denomina también polimorfonucleares neutrófilos. Ese aspecto nuclear es característico, ¿cierto? Y la gracia que tienen es que presentan actividad fagocítica, también son capaces de fagocitar bacterias, fagocitar algunos detritus, pero principalmente bacterias. Tienen actividad bactericida, son capaces de matar esas bacterias. Y tienen actividad proinflamatoria, ¿sí? Es decir, son capaces de iniciar una respuesta inflamatoria y de amplificarla, ¿sí? Es decir, al degranularse, por ejemplo, que así lo hacen, ¿cierto? Los gránulos que tienen adentro son gránulos que destruyen a los agentes infecciosos y que también destruyen al tejido circundante. Cuando se produce inflamación mediada por neutrófilos, se produce también destrucción del tejido circundante, porque estos gránulos son proteasas, ¿cierto? Colagenasa, elastasa, y de hecho, ¿cierto? Cuando tienen un exudado, un infiltrado neutrofílico muy intenso, el tejido se licúa y se convierte en pus, ¿sí? En el pus va destruido el agente inicial causal, ¿cierto? Y también el tejido circundante. También se produce destrucción. La célula encargada de eso entonces es el neutrófilo, y eso se debe a la presencia de estos gránulos que tienen actividad destructiva. Ujú. Posee la mayor vida media entre los leucocitos, pueden vivir en sangre entre 7 y 14 horas. Imagínense, no es mucho. Entonces, por eso la médula ósea está en constante recambio, constantemente produciendo estas células. Porque viven súper poco. Cada vez que una se pierde, se tiene que formar una nueva, por lo menos, ¿no? Tienen diferencia en la morfología, pero no son tan notables. Así que no nos vamos a enfocar tanto en la morfología del neutrófilo. Ah, resulta que, no sé si alguien ha tenido la suerte a esta altura, pero han visto cómo es, por ejemplo, el pus de un ave, de un reptil, de un conejo. ¿Han visto cómo es en comparación con el pus de un perro, un gato? No, profe, yo no.
¿Has visto alguna vez un absceso de un conejo? Es lo más cercano a lo común. Ave ya es más raro. Resulta que el pus, por ejemplo, que se produce en mamíferos, o en la mayoría de ellos, no en todos, en la mayoría, o en los humanos, en los gatos, en los perros, es líquido. Nada puede ser pastoso, cremoso, pero normalmente es líquido. Con ese olor característico, ¿cierto? El color grisáceo, rojo, amarillo, blanco, depende. Eso viene dado entonces por la degradación enzimática que producen la salida de los gránulos de los neutrófilos. Pero resulta que en los conejos, por ejemplo, el pus es una crema blanca, una pasta muy densa blanca. ¿Sí? En las aves es súper denso, es como una tela, por ejemplo. Cuando está depositado en la superficie de los órganos es una tela. Cuando está dentro de las articulaciones es casi una piedrita. ¿Sí? Cuando está en el subcutáneo. ¿Viste? En pollo y en los pavos, ¿cierto? Cuando tienen enfermedades respiratorias, cuando tienen esta sinusitis, si tú cortas eso, te vas a encontrar con por lo menos como un queso Filadelfia, una cosa así. Ujú, y es amarillento o muchas veces blanco. En los conejos es blanco, en la ave es más amarillento. Y esa variación en la consistencia viene dado porque tienen otro tipo de células, no tienen neutrófilo, sino que tienen una célula que se llama heterófilo. Heterófilo, ¿sí? En la imagen tienen heterófilos, que son células granuladas, ¿cierto? A son los heterófilos de un gallo, que tienen gránulos que son más bien rojitos, pero no intensamente rojitos, ¿sí? Rosado, ¿sí? Esos tienen otra enzima y no tienen la enzima encargada de licuar el tejido que sí tienen los mamíferos, o los perros y los gatos, por lo menos los humanos, ¿sí? Entonces la variación en la composición de los gránulos hace que el pus se vea diferente en diferentes especies. Ujú. Aquí tienen entonces el heterófilo. Están en algunos mamíferos como los conejos, ¿cierto? Los cuy. Ellos tienen heterófilos. Las aves, los reptiles, anfibios, peces, todos ellos tienen heterófilos. Por eso el pus no va a ser jamás licuado como el pus del mamífero. ¿Sí? Las propiedades de estas células. No tienen neutrófilos. Tienen heterófilos. Otras células que están, sí, en todas, con diferente morfología, pero están en todos, son los eosinófilos. De hecho, en la ave, los eosinófilos y los basófilos son preciosos y mucho más abundantes que en los mamíferos, por ejemplo. Los eosinófilos de los mamíferos están en un porcentaje bastante escaso. Son poquito porcentaje, pero no son las células menos abundantes. ¿Sí? Los eosinófilos también son polimorfonucleares, leucocitos, y tienen gránulos que son obviamente eosinofílicos y que contienen inhibidores de la histamina. ¿Sí? Entonces vienen a controlar muchas veces a las reacciones inmunes o a las reacciones relacionadas con degranulación de histamina, que son las reacciones inmunes iniciales. Toda inflamación al principio es mediada por histamina, o buena parte de toda la inflamación. Los núcleos tienden a ser más bien bilobulados, si se fijan, más que tan polimorfo, excepto en el perro, que es un poco más polimorfo. Pero el gato es claramente bilobulado, el equino, el bovino. Tienen actividad citotóxica, son capaces de destruir células, de destruir agentes. Tienen actividad proteolítica asociada a sus gránulos. Los gránulos de los eosinófilos tienen proteasas, colagenasa, elastasa, proteína catiónica, proteína básica mayor, una serie de proteínas que son capaces de destruir tejido, principalmente destruir colágeno, ¿sí? También de destruir proteína, obviamente. Y funcionan fundamentalmente o se estimulan por dos tipos de reacciones. Reacciones antihelmínticas, antigusanos, por ejemplo, antiparasitarias, y también como respuesta alérgica. El eosinófilo responde mucho a la alergia, porque la alergia es muy mediada por histamina. No sé si lo hablamos ya, pero si tenemos algún alérgico aquí, les dan antihistamínicos. Bueno, de ahí viene.
El eosinófilo es un antihistamínico natural, digamos, ¿sí? Capaz de controlar un poco la reacción inflamatoria. Tienen una vida media inferior a 1 hora en los caninos, por eso son tan poco abundantes. Siempre hay poquito, excepto cuando son requeridos en mayor número, que ahí se llena, ¿no? Pueden aumentar, a ver, hemos visto nosotros 10, 15 veces aumentado en sangre, dependiendo de lo que esté pasando. Secretan citoquinas, que son proteínas también que regulan la respuesta inmune. Sí, yo lo represento como que, por ejemplo, si se necesita que lleguen más eosinófilos, por ejemplo, a la reacción, porque hay un parásito ahí molestando. Entonces producen citoquinas, que son proteínas de llamado, eso se llama quimiotaxis, entre comillas. Es un llamado para otro eosinófilo. Entonces le avisan, oye, vengan a ayudar aquí. ¿Sí? Y así, cuando requieren terminar con la reacción inflamatoria, secretan otro tipo de citoquina y le dicen, oye, no vengan más para acá, ya estamos. ¿Cierto? A eso se le denomina quimiotaxis y comunicación mediante producción de citoquinas. Lo van a ver también en inmunología. Y también factores prohemopoyéticos. Son capaces de estimular su propia producción. ¿Sí? Si se requiere más eosinófilo, ellos mismos secretan proteínas que dicen, oye, necesito más eosinófilo, sintetiza más, diferénciense más. ¿Sí? Para mi gusto, el eosinófilo del equino es la célula más bonita de la historia. Tiene estos gránulos eosinófilos bien grandes y parece como una mora, ¿cierto? Pero de gránulo eosinofílico. ¿Sí? El del canino es también bien bonito. El del gato, para variar, es diferente, ¿cierto? Tiene esta estructura más alargadita, o ese gránulos, pero muy chiquititos. No sé, hay que mirarlo con detención. No, así el del equino que salta a la vista hermosamente. El del bovino también es diferente y así. Y para variar, ¿cierto? Alguien dando la nota alta, el eosinófilo del Greyhound, ¿cierto? Que se tiñe pobremente. ¿Por qué? No tengo idea. Debe ser la composición química de los gránulos que es diferente, obvio. Pero qué tiene o qué no tiene, no lo sé. Ujú. Se ven en la sangre entonces y están en bajos números habitualmente. Y la célula menos abundante, que de hecho muchas veces uno simplemente no la ve, son los basófilos. Ujú. De hecho, es normal en caninos, felinos y en otras especies tener 0 basófilos sanguíneos. Es súper poco abundante. Puede aumentar cuando hay fenómenos inflamatorios, pero en general muy poquito. Son células muy poco abundantes. También son polimorfonucleados y está su citoplasma con una cantidad variable de gránulos azules, ¿cierto? Diferente intensidad. Mira el basófilo equino lo bonito que es, ¿cierto? Pero se le denomina basófilo porque sus gránulos se tiñen con el nuevo azul de metileno. Azul, basófilo. Tienen actividad proinflamatoria porque esos gránulos tienen histamina. Y actividad anticoagulante porque tienen heparina. Entonces, si necesito estimular la inflamación y evitar la coagulación, eso ocurre al inicio de la respuesta inflamatoria. Ahí es donde funcionan más. Son escasas en la sangre, súper escasas estas células, inferior al 1%. Como les digo, en mamíferos por lo menos, es normal tener 0 basófilo. En las aves no es normal, en las aves son súper abundantes, por ejemplo. Pueden ser 30%, 25%. Y circulan entre 8 y 12 horas en sangre. Presentan abundantes gránulos basofílicos o azurófilos. En sangre también se habla de azurófilo. Presentan receptores de membrana para inmunoglobulina E, es decir, nosotros que somos atópicos, por ejemplo, que tenemos hiperproducción de inmunoglobulina E, se une a los basófilos y se puede inducir una respuesta inmune. ¿Sí? Su principal función es intervenir en la reacción alérgica y en el inicio de la respuesta inflamatoria. ¿Mm? La morfología entonces característica, células redondas, de núcleos polimorfonucleares, ¿cierto? Y de gránulos azules, azurófilos o basófilos, todo eso es sinónimo. Esos son los granulocitos, ¿cierto? Veamos ahora células agranulocíticas. En la imagen tengo monocitos, ¿sí? El monocito, circulando en sangre,
está patrullando, digamos, esperando a ser reclutado. Cuando se recluta en los tejidos, ¿cierto? Pasa de sangre al tejido, se diferencia a macrófago, ¿vale? Y en volumen o en proporción, digamos, por cada monocito sanguíneo hay 400 macrófagos en los tejidos. Sí, acuérdense que el macrófago también es una célula residente del tejido conectivo. Entonces hay abundante cantidad también patrullando en el tejido conectivo, esperando a ver si se requiere la inflamación o la respuesta fagocítica o no. Tienen un citoplasma, como lo ven, vacuolado, ¿cierto? Bien vacuolado. Aquí se nota también en el bovino bastante notable. Es la célula circulante de mayor tamaño, ¿cierto? Los granulocitos son todos parecidos, pero el monocito es la célula más grande. Esas vacuolas citoplasmáticas corresponden a lisosomas, ¿vale? Que son los que se van a fusionar con las cosas que fagociten para ser destruidos. Tienen un núcleo, ¿cierto? Que puede describirse como núcleo arriñonado. Permanecen entre 5 a 10 horas en circulación y son un pelito más abundantes que los eosinófilos, tampoco es que sean muy abundantes. Las funciones son las principales. Y esto me interesa, que son funciones de fagocitosis. La principal célula fagocítica, ¿cierto? Es el monocito y el macrófago. Tienen capacidad microbicida, lo que fagocita. Si fagocita una bacteria, por ejemplo, va a fusionar esta vesícula que se llama fagosoma, ¿cierto? Con el lisosoma en el interior del macrófago y la bacteria va a explotar, literalmente. ¿Sí? Tienen capacidad de presentar antígeno al sistema inmune. Lo que vayan fagocitando, ¿cierto? Lo pegan en la superficie de su membrana y se lo presentan a otras células. Así es como se va desarrollando una respuesta inmune más específica en el tiempo. Ujú. Eso se llama presentación antigénica. Y tiene la capacidad de producir citoquinas, también según necesidad. Son súper buenos para estimular la inflamación y a la vez para irla controlando, para inducir reparación del tejido. ¿Sí? Entonces yo siempre digo que el director de orquesta aquí siempre es el macrófago. El que dice, necesito más inflamación, está la embarrada, o dice, cortémosla, ahora empecemos a reparar. Es el director de orquesta, ¿no? Y eso lo hace mediante la producción de diversas proteínas que se traducen en una señal celular para más llegada de células, para estimular la inflamación o para parar la inflamación y estimular la reparación. Tienen los linfocitos también, que es el segundo tipo de célula o leucocito más abundante. Son agranulocitos y tienen origen, ¿cierto?, en órganos linfoides primarios, como es la médula ósea, ¿cierto? Y el timo, en el caso de los linfocitos T. En órganos linfoides secundarios, como son linfonodos, vaso y tejido linfoide asociado a mucosa, ¿sí? Recirculan entre la sangre y los tejidos linfoides, es decir, son capaces de también salir a patrullar en sangre y volver a su tejido de origen, especialmente a nivel de los linfonodos, los nódulos linfáticos, linfonodos, ¿sí? Si la célula se encuentra con algo, va a traer la señal hacia ese linfonodo y el linfonodo va a ir diferenciándose, o las células del linfonodo en realidad, van a ir diferenciándose a células plasmáticas o a la célula que sea requerida en ese caso. Tienen una vida media larguísima, ¿cierto? Especialmente los linfocitos T, que son los linfocitos que finalmente van a generar estas respuestas de memoria inmunológica, ¿cierto? Donde van a ir respondiendo cada vez más rápido, cada vez más intenso y cada vez más específico, que son los que son estimulados por las vacunas, por ejemplo. Esos tienen, afortunadamente para nosotros, vida larga de años. Por eso, muchas veces nuestros animales se requieren booster de vacuna una vez al año, por ejemplo. ¿Cierto? Una revacunación una vez al año. Porque los linfocitos T que se generaron de memoria ante la vacunación anterior te van a durar un año o más. ¿Sí? Entonces, una reestimulación una vez al año está bien, como ocurre en el caso de la vacuna de la rabia, por ejemplo.
Y los linfocitos B tienen una vida media corta de horas a días, y que son los que van a diferenciarse en el tejido a células plasmáticas y van a producir anticuerpos. Y eso va a depender, obviamente, de la presencia o no de algún agente que requiera ser eliminado por anticuerpos. Algún agente extraño. No se van a producir anticuerpos porque sí. ¿Sí? Las funciones entonces de los linfocitos serán la inmunidad celular, como ocurre en el caso de los linfocitos T, que lo que hacen, ¿cierto?, es reconocer específicamente a antígenos y destruirlos directamente. Y la inmunidad humoral, por su parte, que viene dada de los linfocitos B, asociada a la producción de anticuerpos. ¿Sí? Dentro de la línea linfoide, por si solo se los mencionan, ¿cierto? Van a tener también las células NK. Las células natural killer también son cercanas al linfocito T. No son linfocitos T propiamente, pero actúan parecido, ¿cierto? Mientras que la célula plasmática viene del linfocito B. La morfología, ¿cierto? Si comparan con un eritrocito, van a ver que el linfocito del canino y del felino es chiquitito, comparado con un linfocito equino o un linfocito bovino. ¿Sí? Morfológicamente son redonditos, con un gran núcleo, si se fijan, de cromatina muy condensada, basófila, y un halo delgadito de citoplasma. Casi no tienen citoplasma, es una célula de núcleo muy oscuro y casi sin citoplasma. Eso característicamente son linfocitos. Si se fijan, morfológicamente son bastante diferentes a las células que hemos visto antes. Y por último, ¿cierto? Tienen los megacariocitos. Megacario significa gran núcleo, ¿cierto? Estas son células muy grandes que residen en la médula ósea, también en el vaso, pero fundamentalmente en médula ósea, y que son las células que te van a dar origen a las plaquetas. ¿Se acuerdan que les decía que la plaqueta es un fragmento de citoplasma? Bueno, de fragmento de citoplasma de estos megacariocitos. Estas células son muy grandes, si se fijan son multinucleadas, y eso pasa porque la célula va haciendo, al hacer mitosis no se divide, sino que permanece, ¿cierto?, sin dividirse, pero va sintetizando nuevos componentes, nuevos núcleos. A eso se le llama endomitosis. Entonces la célula en vez de dividirse crece, que eso explica también por qué las células más inmaduras son más grandes que la otra. Porque la célula inmadura se divide a células más maduras y se va a achicar, po. En el caso de los megacariocitos, estos cursan entonces con endomitosis. Entonces el núcleo se divide, pero la célula no se divide. Entonces la célula crece, crece, crece. ¿Sí? Y eso tiene mucho sentido. Lo vamos a ver enseguida. El citoplasma se va haciendo más acidófilo a medida que va madurando. O sea, en corte histológico lo pueden encontrar el citoplasma rojito. ¿Sí? Como ven en la imagen. Eso no es basófilo, ¿cierto? Y entre medio ahí están los linfocitos por si acaso. Puro núcleo, muy oscuro, redondo, ¿verdad? Entonces probablemente estén en médula ósea. Ahí están los megacariocitos a nivel histológico. Ahí se nota, ¿cierto? Una gran célula con una cantidad de núcleos, vaya a saber cuántos son, pero muy grande, mucho material genético. Entonces, las plaquetas vienen de esta célula y se producen de la siguiente manera. Tenemos acá, ¿cierto?, el interior de la médula ósea. Tenemos el endotelio de los vasos de la médula ósea. Y tenemos el lumen, ¿cierto?, de un vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Estamos bien ubicados? Entonces, médula, endotelio, vaso. Lumen del vaso, ¿no? Los megacariocitos viven adosados a la superficie del endotelio. Están pegaditos ahí, ¿cierto? Y va a depender de señales que le lleguen si va a producir plaquetas o no. Por ejemplo, una molécula fundamental en esta estimulación se llama trombopoyetina, TPO, trombopoyetina, que son hormonas, ¿cierto?, que secretan las células del estroma de la médula, ¿cierto?, que también se produce
en otros lados, pero principalmente a nivel de la médula. Y esa señal de trombopoyetina, que es una hormona, llega al megacariocito y lo que hace es producir estos alargamientos, digamos, del citoplasma. Meten estos pseudopodios, así se llaman, ¿cierto? A través del endotelio hacia la circulación, ¿cierto? Entonces, estas proyecciones citoplasmáticas, al pasar la sangre, se van a ir rompiendo y disgregando, fragmentando. Cada uno de esos fragmentos es una plaqueta, ¿sí? Así es como se forman las plaquetas. Por el arrastre, entonces, de la sangre o del torrente sanguíneo, ¿cierto? De estas proyecciones citoplasmáticas provenientes del megacariocito, ¿vale? No es tan complejo. Morfológicamente la plaqueta sí es compleja. Si nosotros la vemos en frotis, es basofílica, chiquitita, miren en comparación con un eritrocito, ¿verdad? Muy pequeña y muy abundante. En los mamíferos por lo menos son súper abundantes, ¿sí? Mientras que las aves, reptiles, etcétera, son más grandes, también son nucleadas y son muchísimo menos abundantes. Ujú. ¿Para qué es que el megacariocito hace tanta endomitosis? ¿Para qué, cierto, no se divide? Para generar más citoplasma, po. Primero que nada. Si de ahí vienen las plaquetas, esa es su función. Y lo otro es que el contenido de ese citoplasma es súper complejo, tienen un montón de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, tienen ADP, calcio, serotonina, elementos que van a estimular la agregación plaquetaria y la coagulación. Tienen factor de von Willebrand, que es una molécula que se une al endotelio cuando hay algún daño de los vasos sanguíneos. Por eso es que la plaqueta se pega, po. Tiene receptores de colágeno en su superficie, que hace que cuando se rompa un vaso sanguíneo, te queda colágeno expuesto, ¿no? Ahí es donde se pega la plaqueta, al colágeno subendotelial y al factor de von Willebrand, ¿sí? Y tiene elementos que van a inducir la inflamación, van a estimular la llegada de más plaquetas, van a unirse específicamente a las moléculas que están por debajo, como colágeno fundamentalmente. Entonces tienen un componente bien complejo en el interior del citoplasma de las plaquetas. Y eso se sintetiza producto de estas endomitosis repetitivas de parte de los megacariocitos, ¿sí? Entonces, si bien son fragmentos de citoplasma, pero la composición es súper compleja. Tienen un montón de cosas asociadas con la agregación plaquetaria, con la formación del tapón plaquetario, del cierre de los vasos sanguíneos, la reparación, también tienen proteína asociada a la reparación, etcétera. ¿Sí? Entonces tienen organelos, son bien complejas. ¿Cierto? Aquí tenemos un frotis de ave, donde tenemos heterófilos nuevamente, ¿sí? Linfocitos, eritrocitos, y ahí tienen las plaquetas. ¿Se fijan? Son grandes basofílicas y tienen núcleo. ¿Por qué? Porque las aves son como son, ¿no? No tengo alguna explicación mayor, pero sí tienen la función, la misma, digamos, ¿cierto? Tienen una composición en cuanto a su membrana, a sus proteínas similar, y son capaces también de frenar los sangrados. ¿Sí? Si un ave se hace un corte y le hacen una cirugía a un ave, igual forma coágulo, etcétera. O sea, tienen la misma función. Pero morfológicamente son diferentes, obviamente. Son mucho más grandes, basofílicas, ¿cierto? Y con material genético. No me olvido, ¿cierto? Me preguntaban por los mastocitos. El mastocito es una célula que no tiene un origen similar al basófilo, a pesar de que se parecen mucho y sus gránulos tienen la misma composición, no tienen un origen similar. Vienen de otra stem cell. Los mastocitos son mononucleares. Primero que nada, tienen un núcleo central redondito, ¿cierto? A diferencia del basófilo, que tiene un núcleo polimorfo, ¿sí? Tiene un origen diferente. El mastocito es residente de los tejidos conectivos y está alrededor de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y va a reaccionar cada vez que hay un fenómeno inflamatorio, liberando sus gránulos a
la región adyacente a dicho vaso sanguíneo. ¿Sí? Lo que va a generar ahí es aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo, que salga líquido y que se produzca la inflamación. Si se, bueno, no hagan esto en casa, pero si se pegan en un dedo, por ejemplo, se van a dar cuenta que el dedo se hincha y se pone rojo. Eso es por dos cosas. Uno, ¿cierto? Por daño vascular, un vaso sanguíneo, y lo otro por degranulación de los mastocitos locales. Aumenta la permeabilidad vascular, sale líquido y el dedo se hincha. El dedo se pone rojo, porque los vasos sanguíneos se dilatan producto también de esto. ¿Sí? Y además duele, y ese también es efecto también de la histamina, anticoagulante, etcétera. Todos esos efectos iniciales de la inflamación lo dan los mastocitos. ¿Vale? Eso Ya. es Gracias, babies. profe. Para que vea que no me olvido. ¿Dudas? ¿Ven que era cortita la sesión? ¿Dudas? ¿Se fueron a dormir? No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Todo bien, profe. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Tengo unos minutitos para que repasemos algo. ¿Quieren ver algo en particular? Todo lo que entra en la prueba Profe, del sábado. Pero del tiempo que tenemos, Profe. no, por eso les digo. Profe, Sí, una consulta. Lo que pasa es que yo no me pude conectar al principio de la clase, pero tengo una duda. dale. El control del día sábado, ¿qué es lo que entra? Laboratorio. Lo que hicimos en el El- laboratorio del sábado pasado. Ya, profe. ¿Y la cátedra hasta esta clase? Hasta la anterior. Ya, profe. Gracias. ¿Vale? Podemos ver aquí cortes histológicos si quieren. Tengo histología online. Yo les subí ese atlas por si acaso, ¿verdad? Lo podemos ver. ¿Qué quieren ver? ¿O no quieren ver nada? Si no quieren ver nada, no hay problema, digamos. Yo No, feliz. no, profe, Sí, sí veamos. queremos ver, sí queremos ver. Sí, ¿Qué quieren ver, pues? muestre cortes. ¿De qué, po? De lo que van a tener De, el control, pues, profe. sí, lo que vimos el sábado en el control Ya, fue tráquea. digamos lo mismo, ¿vale? Sí, sí. Ya. Vale, a ver, espérate un poquito. Profe, consulta, Dígame. entonces, para aclarar un punto, por Sí, ejemplo, dale. los pasos de la muestra histológica y las tinciones no entrarían. Eso es teórico, po. Ah, pero eso entra porque eso es como antes del tejido epitelial O glandular. sea, todo eso también, po. A ver, Ah, ok. entra clase 1, 2 y 3, completas. Más claro imposible, ahí sí, ¿verdad? Ya. Sí, ahí sí. eso es para la ¿Cuándo la prueba el cátedra. sábado? Ahí les voy a poner la hora, pero como vamos solo a eso, juntémonos a la 1 y a las 2 nos vamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Puede Sí, ser o hay algún problema? Sí, no, profe, Sí. está bien. sí. No, profe, no hay drama. No, pues hagámoslo así. Profesor, la Hagámoslo así. información de la sala la va a entregar después, ¿cierto? Sí, pues, porque ni yo sé. Ya, bacán. Profe, pero de la 1 a las 2 va a ser la prueba y el control. No, y ahí nos tomamos unos 10 minutitos más, pues vamos. Pero máximo 2:10, 2:15 estamos fuera. ¿Vale? Ya, Entonces, profe. a ver, déjenme cargar una plaquita virtual buena, estoy en eso, que se note bien. Eh, Esta está buena. A ver. Ya, buenísimo. Veamos si funciona esto. A ver si sale. Esto, yo se los dejé los links para que lo puedan ver. ¿Lo han visto? Sinceramente, No. no. No, profe. Vale. Maravillémonos un ratito con esto. Entonces, aquí tengo un corte de tráquea, ¿vale? Ahí estoy con aumento menor y tenemos de todos los tejidos que para la prueba, así que ocupemos este modelo para todo, ¿vale? ¿Qué tengo acá? ¿El lumen? ¿De acuerdo? Aquí. Queratina. Queratina. No sé si queratina, pero ¿qué es esto? En ¿El general. dominio apical? ¿Hilios?
Tejido conectivo. Dominio apical es lo más cercano, mira, ahí voy. Cilios. Ah, sí. Más sencillo, más general, que se cargue, obviamente. Microvellosidades. No, más sencillo, lo más sencillo. Ahí va. ¿Qué es esto? Epitelio. Ah, cilios. Es un epitelio Ahí sí, pues un de epitelio ya. revestimiento. Epitelio y revestimiento, pues esa es la cosa. Estaban demasiado específicos. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es lo que va normalmente por debajo de un epitelio? Tejido conectivo. El Tejido 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 conectivo. conectivo. ¿De acuerdo? Tejido conectivo, ahí lo vamos a ver con mayor aumento para cachar qué es, pues. Acá, por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Tejido glandular. ¿De acuerdo? ¿Ven que saben? Se asustan de puras cosas nomás. Deje que cargue, obviamente. El zoom lo pone lento, es que normalmente se carga un poco más rápido. Mira qué bonito. De hecho, si se fijan, no sé si les suena esa imagen, es igual a una que puse en la clase, si la saqué de aquí. ¿Qué es esto? Glándula sinar, ¿no? Sí, de acuerdo, una glándula sinar, ¿de qué tipo? Mucoso, seroso. Mucoso, profe. Bien, ¿cierto? Por el citoplasma clarito. Y asinar esta estructura redondita sin o muy chiquitito como esa, ¿cierto? Sin un espacio muy notable. Y ahí siempre I love histology, siempre está. Bien, veamos otro tejido que aparece por aquí. ¿Qué es esto? ¿Quién tiene el audio ahí? ¿Alguien tiene un audio hablando cosas? Ahí desapareció, gracias. ¿Qué es esto? Oye, que se ve bonita esta placa. ¿Reconocen este tejido, no? Ah, pero este no alcanzamos a verlo en el práctico, pero nos sirve también para la prueba. Esto es cartílago hialino. Si lo vemos con menor aumento, Es conectivo. claro, es cartílago hialino. Es un anillo de la tráquea. ¿Sí? De hecho, ahí se nota la otra parte, ¿no? Le tiene una gran cantidad de tejido glandular, fíjense. Glándulas mucosas. ¿Cierto? Ahí tienen tejido de cartílago hialino, que es un tejido conectivo, ¿cierto? Y que tiene varias estructuras. Tiene el pericondrio, que es este tejido fibroso que claramente lo separa de este conectivo laxo. Pericondrio fibroso, que es el pericondrio que está por fuera. Pericondrio más celular, que es el pericondrio interno. La matriz extracelular, ¿cierto? Y todos los elementos celulares en el cartílago, que los tienen en la imagen, ¿cierto? Distribuidos en grupos, que se denominan grupos isógenos, ¿cierto? Ahí tienen grupo isógeno hermoso. Otro. Todo esto que está entre medio es la matriz cartilaginosa o matriz extracelular, ¿verdad? Entonces ahí tienen cartílago. Tejido glandular acinar mucoso. Como veíamos que era mucoso, acuérdense. ¿Qué tipo de tejido conectivo es este? Denso irregular, laxo. Laxo. ¿Qué dice el pueblo? Ah, no, porque el laxo era que es la piel. Este es Denso tráqueo. regular. Deben ser regular, profe. Yo estoy de acuerdo con laxo, esto es laxo. Mira la definición. Tejido conectivo laxo es rico en células y rico en vasos sanguíneos. Este tiene un montón de células aquí, ¿cierto? Vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. Este es un conectivo laxo, ¿vale? Profe, ¿y cuál sería el vaso sanguíneo? De ahí, por ejemplo, ahí tienen otro, ahí tienen uno más chiquitito, ahí tienen otro ahí. Hay varios, ¿no? Ahí capilar. Ahí tiene un vaso más el longitudinal, ¿cierto? Madeline, Profe, ¿cómo se llamaba la estructura que estaba entre medio del exógeno? matriz extracelular o matriz cartilaginosa. Sí, mira, aquí se nota más que el laxo, mira. Ahí sí, ahí sí.
¿cierto? Ojo, que siempre debajo de un epitelio hay un conectivo laxo. No hay ni que pensarlo, ¿vale? Siempre. Esta estructura, ¿cierto? De conectivo laxo que sostiene un epitelio, ¿cierto? Se llama lámina propia. Eso ya obviamente es más anatomía, después vamos a ver eso, pero se llama lámina propia. Y el epitelio, a ver, ¿cómo anda el ojo por ciento? ¿Qué tipo de epitelio es? Pseudoestratificado, cilíndrico. Ya, Ciliado. Ciliar, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, Y con, tiene células caliciformes. sí, pues, con células caliciformes. Se ven bien bonitas, ¿no? ¿Se notaba, no? ¿La identifican ahí? Sí. Sí, sí. Sí, Está con forma de copita hermosa, así. Y los cilios, por si no lo habían visto, ahí están, ¿no? Ahí tiene una célula caliciforme muy clarita, mira. Ahí. Tiene pseudoestratificado. Todas las células están pegadas abajo, pero hay algunos núcleos chicos abajo, al medio, arriba. ¿Sí? Por eso es un pseudoestratificado. Entonces, cuando uno les pregunta, clasifique el epitelio, tiene que ponerle el nombre completo. ¿Qué es lo que me dijeron recién? Pseudoestratificado, por lo que les comentaba, cilíndrico, que las células son más altas que anchas, claramente, ¿verdad? Ciliado, creo que les mencioné, ¿no? Que el epitelio se caracteriza por, ¿cierto? El número de capas, el tamaño de la célula, la especialización. Creo que se los comenté. Sí. ¿Sí? Aquí tienen Sí. entonces un cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. ¿En qué zona me encuentro con ese epitelio? ¿En qué región anatómica podría encontrarlo? ¿Dónde está ese epitelio estómago, normalmente? en tráquea, estómago, Mucosa nasal. No, estómago no. en bronquios también. Bronquio, tráqueas me dicen, ¿de acuerdo? Cavidad nasal. Cavidad nasal, ¿de intestino, acuerdo? Fundamentalmente ahí. Profe, en el esófago. No, el esófago es un queratinizado, plano estratificado. Profe, ¿y en la faringe cómo sería? Si ahí es como parte de ambos sistemas. ¿Qué pasa ahí? Ah, Busquemos. Aquí tengo esófago, vámonos para allá. Mira el mismo mono que tienen ustedes más o menos, ¿cierto? Acá arriba, tráquea, con su cartílago hialino, ¿cierto? Este cartílago hialino es más típico que el otro. La estructura bien basofílica, ¿cierto? Que es la matriz cartilaginosa y con el pericondrio fibroso gigante. Mira las glándulas mucosas, aquí se ven mucho mejor, ¿cierto? Está cargando, yo también veo borroso. Esta se puso más pesada. Ahí va, ¿cierto? Ahí está la glándula mucosa. ¿Se nota, verdad? Sí. Sí, bastante bonita. ¿Cierto? Ahí tienen un vaso sanguíneo, aquí tienen conectivo, ¿verdad? Mira, ¿se nota que es conectivo laxo, no? ¿Me creen o no? Toda la lámina propia. Sí, sí, profe. Y sí, pues sí o no. Y el epitelio, para que me crean, esta foto está mejor que la anterior. Ahí también se ve las células caliciformes mucho mejor. ¿Se nota? Los cilios, todo. ¿Vale? Y aquí el conectivo laxo mucho más claro que el anterior. Vámonos al esófago. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿Vale? ¿de casualidad nos va a preguntar en el control sobre los predominios? Por ejemplo, eh, cuando son seromucosos, Y claro, mucoserosos obvio, o ya. obvio. Tanto en el teórico como en el práctico, obvio. Ah, aquí tengo una porción. Esto debe ser de un esófago humano. Debe ser una muestra humana esta. Porque veo el esófago. Ahí va, ¿cierto? ¿Qué tipo de epitelio es ese? Más ancho que alto. Pero ubiquémonos un poquito. Me retrocedí un poco. Ahí está el lumen, ¿verdad? sí, Vamos entonces al epitelio. A ver, vamos a dejarlo orientadito.
Es epitelio Estratificado. estratificado, plano, no queratinizado, creo, ¿no? Que se cargue y le echamos una miradita y estoy mayoritariamente de acuerdo, así que pero identifiquémoslo bien. Ahí va. Mm. Oye, que se ven bien estas fotos. Buenísimo. Profe, ¿Cierto? esas fibras no son queratina, No, ¿no? Ya. no, acuérdate que la queratina es acelular, pues estas son pedazos de célula, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, Profe, por ahí se ven ahora unos sí, eritrocitos o no. ¿dónde? Ahí, Ahí como, sí, esos rojitos. exactamente. Bueno, ya. Ahí vaso sanguíneo, eritrocito. Vale, ahí está el epitelio, ¿cierto? ¿Qué tipo de epitelio es? Ahora sí. Estratificado, Estratificado, plano, no famoso. queratinizado. Estratificado, plano, no queratinizado. ¿Sí? Ajá. Estratificado tiene múltiples capas. Ahí se nota que hay célula sobre célula sobre célula, Exacto. ¿verdad? Plana, porque son súper como alargaditas, ¿no? Así se le denomina plano. Y no queratinizado, no hay queratina en ningún lado, No es digamos. Así queratina. que de acuerdo. Buenísimo. Las muestras animales son queratinizadas. Ahí está la glándula esofágica. ¿Qué tipo de glándulas son? A ver. De hecho, entonces quiere decir que el primer tercio del esófago es este. Que ahí donde está la glándula esofágica. ¿De qué tipo son? Mucosa o serosa. Mucosas. De acuerdo, mucosa. Efectivamente. Que se ve el lumen ahí chiquitito al medio. Entonces, ¿qué tipo serían? ¿Son acinos, folículos? ¿Qué son? Así no. Acinos, de acuerdo, ¿cierto? Así nos. Acinos glandulares. Ahí están los acinos glandulares en todo su esplendor. Y veamos una última. Profe, Sí, tengo otra pregunta, dale. disculpe. ¿Cómo diferenciar, o no sé si es lo mismo, la membrana basal con la lámina propia, que está como bordeando, digamos, es el Ahí epitelio del va. esófago, ¿no es cierto? Ocupemos esta que la membrana basal se ve como pocas veces. La membrana Mm. basal es esto y nada más que esto. Y la Pues ¿Sí? lámina propia, lo que está entre el epitelio y el conectivo laxo. Exactamente, una delgada lámina donde el epitelio está pegado. Ok, Es solamente esa esta misma. línea. Eso es la eso es, lámina basal. son sinónimos lo que es membrana basal con la lámina propia. No, eso es lámina basal, ¿vale? Ya. Dejar reducirme un poquito. Lámina propia es todo esto. Desde el epitelio hasta la glándula. Claro, Ah, ya. Abarca mira, tejido ahí está. conectivo. Apoya, aquí no tengo cómo ponerle una llave, pero mira, sígueme el dedito. Todo eso es lámina propia. Pero esta línea que se ve aquí es lámina basal. Mm. ¿Te fijáis? Es súper diferente, ¿vale? Para que no se confundan con eso. Y veamos este mono que creo que también lo vimos, por último, que si no, yo me quedo hasta mañana y no puedo, que tengo clase temprano. Y ustedes me imagino que quieren descansar también. Así que veamos esto último. ¿Cómo se puso lenta esta cuestión? Ahora sí. Ya. Vale. ¿Qué tipo de epitelio estoy viendo? ¿Revestimiento? Seroso, ¿Glandular? granular, simple, sería como cúbico. Ya. Mm. Tiene ductos estriados. Sí, de acuerdo. Esos son los ductos, por si no lo habían identificado antes. Sí, Ahí están sí. las estructuras ductales con su lumen, con su epitelio característico, ¿cierto? Bicapa. Por ahí se ¿Eso nota. es glándula o no? Aquí se nota mejor. Epitelio glandular. ¿Es cúbico o cilíndrico? Cúbico. Más bien cúbico el epitelio glandular. Sí. Ahí Ya. se nota un poquito más, mira. Ah, no, pero el Cúbico, otro. cúbico no es que sean cubitos, ¿no? Sino que las células no tienen ninguna dimensión mucho más grande que la otra. Son relativamente homogéneas. Eso es cúbico, ¿sí? Y esto, A ese me refiero. sí, el epitelio ductal es normalmente bicapa cúbico.
puede verse más alto en algunas zonas, pero resulta que son dos capas. Toda esa imagen como una boca viene siendo el ducto, ¿cierto? Ducto, Ducto. ducto. Vale. Entonces, ¿sería estratificado si tiene dos capas? Sí, Pareciera que biestratificado le pueden poner. ¿Sí? El ducto tiene un epitelio entonces biestratificado cúbico. El único lugar del planeta donde se lo encuentran. ya bacán, para memorizarlo. Ahí se nota más que es bicapa, mira. ¿Se nota o no? Sí, Núcleo ahí, núcleo ahí, núcleo ahí, núcleo ahí. Bicapa. ¿Qué tipo de epitelio este dijimos? Glandular. glandular. ¿Vale? ¿Qué son? Acino, folículo, Así no. acinos también, Así no, profe. ¿cierto? Con un lumen chiquitito, casi inexistente. Sí. ¿Y qué tipo de secreción tienen esta glándula? Serosa. 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 ¿Por qué? No tiene Porque es ductos. más, Perdón. está teñido como colorada? más eosinofílico por el contenido proteico. ¿Cierto? Las células son rojitas todas. Y eso quiere decir que tienen contenido proteico y acuoso. ¿Sí? Entonces las células son eosinofílicas, eso es característico de la glándula serosa. Mientras que las mucosas, como las vimos antes, son mucho más claritas o cromófobas. ¿Verdad? ¿Y entre medio qué es esto, oye? Eh, esta grasa, ¿cómo se llama? Están los acinos así Adiposo. más lindos que un sol. Tejido adiposo, sí. Adiposo. Sí, Adiposo. adiposo. Grasa. ¿Cierto? Ahí bicapa cúbica. Y ahí están los acinos, no pueden estar más bonitos. Ahí, ¿verdad? Este tejido seguramente es de un individuo adulto por la cantidad de grasa. ¿Vale? No sé si hay más duda, algo que más que quieran ver. ¿Una tiroide tiene por ahí o no? Sí, claro. Mira. Normal con Mason. Por último, ahora sí, entonces una tiroide. Profe, consulta, ¿en algún momento vamos a tener tutorías de historia? No que yo sepa. No está contemplado que yo sepa. Ya, Pero sí están contemplados estos repasos que estamos haciendo ahora. ya, vale. Lo más que nos da. Lo otro, no sé si se fijaron entre paréntesis mientras carga. Mm. El próximo laboratorio es como a finales de octubre, noviembre, una cosa así. Porque entre las elecciones, entre bioquímica y un montón de cosas, no vamos a tener como 2 labs más. Mm. Así que vean la planificación porque en realidad está bien simpática. Tiroides. Ya, eso quería ver. La tiroide no tiene ductos, ¿De acuerdo? ¿Por qué? porque una Porque glándula es que tiene eso. Porque Sí, lanza pues su es una glándula contenido endocrina. hacia La el... glándula endocrina. Ducto. Mm. ¿A dónde la mandan? Al torrente ¿Dónde sanguíneo sale el directo. contenido? Cuerpo sanguíneo. De acuerdo. Esta está media hiperactiva la glándula. Espérense un poquito, que esté más una morfología más conservada por aquí. Ujú. Por acá. ¿Cierto? Estoy buscando un área más profe, así representativa. se ve cuando Ahí está, Ah, ¿verdad? ahí está. ¿Cierto? Ahí tienen el epitelio. ¿Cómo clasificarían este epitelio? Simple. Cúbico simple. Código De acuerdo, simple. ahora sí que se nota muy clarito, ¿verdad? Sí. No hay ninguna discusión. Cúbico simple. Aquí tienen al centro de cada una de las estructuras glandulares un lumen muy grande que tiene este contenido eosinofílico que es la hormona proteica, la hormona tiroidea. Se llama coloide.
a nivel histológico, ¿sí? Ok. Ahora, viendo esto, ¿cuál es la morfología de la glándula? ¿A qué se refiere con eso, profe? Cúbica. ¿Cómo se clasifica esta glándula? ¿Será alvéolo, profe? ¿Alvéolo? Ah, Ajá. tiene O sea, estructuras más que nada por foliculares. el tema del que el lumen es más grande, pero sé que el alvéolo como que acumula la secreción en el interior, pero no estoy segura de mi respuesta. Claro, está bien pensado y bien descrito, pero la morfología alveolar es propia de glándulas exocrinas. Exocrina. Ah, Sí, de hecho, si viéramos una glándula mamaria, por ejemplo, se ve recontra parecida a esta cuestión, Mm. ¿vale? Así que tiene sentido. entonces, Decían que hay un lumen grande, ¿cierto? Puede ser alveolar, pero eso está reservado para las glándulas exo. ¿Cómo se llaman las glándulas endo cuando tienen esa morfología? Estructuras foliculares. Folículos. Claro, son folículos. Esto es un folículo. Cada uno de estos, folículo. Mira, es hermoso. Ahí. ¿Cierto? Entonces el folículo se compone por el epitelio cúbico simple, por un gran lumen que está distendido, como mencionaba, ¿cierto? Por esta secreción proteica que es el coloide. Ujú. Eso es tiroides, ¿cierto? Y cada lóbulo disectado, ¿cierto? Por tejido conectivo, cada folículo, ¿cierto? Disectado por tejido conectivo. Eso es. Eso es lo que hay que saber de tiroides de momento. Vale. ¿Vale? Profe, yo tenía otra pregunta en relación a la segunda clase, eh, porque hablaba sobre la semiluna de Janussi, Ajá. pero ¿cuál sería su función? ¿O no tiene relación, digamos, con la cátedra o laboratorio? Una parte que no te escuché. ¿Qué pasa con la semiluna de Janussi? Que en sí no dijo como la función que tenía, o yo al menos no comprendí. No, es una estructura anatómica. Ah, ya, Que en se sí compone, ¿cierto? Por una mezcla, digamos, de una glándula serosa con una mucosa, ¿cierto? Donde una bordea a la otra. Pero es una estructura anatómica, pero no tiene una función particular más allá de la secreción glandular. gracias. ¿Sí? ¿Estamos, baby, entonces? Ha sido un honor, espero que le haya servido el repaso que hicimos. Estuvo bueno, Sí, a mí me profe. gustó por lo menos. Sí, profe, Sí, gracias. Muchas buenísimo, profe. gracias. Igual se manejaban, no están en nada, estamos bien, digo. Vale, muchachos, entonces les voy a subir esto apenas esté Vale. y estamos listos para la prueba entonces, po, y para el control. Ya, profe, otra consulta. Dime.